Bienvenidos a este espacio de HIMF. Hemos estado abordando los nuevos cursos que se avecinan en la plataforma de entrenamiento en línea de la Hermandad Iberoamericana de Misiones Fronterizas, el Centro Iberoamericano de Misiones Apostólicas. Y hemos estado hablando con el hermano Alfredo acerca de su curso de Reino, Pacto y Misión. Y también vamos a abordar el tema de Alcanzando al Mundo Budista con el hermano Moisés Mejía. Hermano Moisés y hermano Randy nos acompañan. Es un placer estar con ustedes esta madrugada. Buenos días, Lester. Qué bueno estar juntos otra vez y qué honor estar con usted y con el doctor Mejía para hablar de temas tan importantes para el reino de Dios. Amén. Bienvenido, hermano Moisés. ¿Cómo ha estado? Gracias, Lester. Estoy muy contento aquí en la ciudad de Guatemala y gracias, Lester, por estarnos encaminando y estás guiándonos a enfocarnos al bloque budista a través de esta plataforma y me alegra mucho que estés ahí en España y nos ayudes para prepararnos para la próxima semana. Ya próximo lunes arrancamos este curso. Va a estar nocturno para algunos, pero me alegra mucho. Y qué gozo estar con el doctor Randy Sperger y su esposa Babi, estar conectado también con la hermandad iberoamericana de misiones fronterizas. Siempre me cautivó esa cosmovisión del reino de esta hermandad y enfocado en el corazón del Señor hacia la obra pionera que necesitamos que el evangelio llegue donde no ha llegado. Así que qué gozo compartir con ustedes, animarles e involucrarnos juntos en esta tarea de la capacitación misional hacia este bloque budista. Amén, hermano. Y eso es lo que me llama la atención y eso es lo que nos hizo tener una tercera entrevista con usted debido a la riqueza del tema y debido a la riqueza que compartió en las entrevistas anteriores. Y a mí me gustaría preguntar por qué el budismo es tan importante, no solamente para los misioneros que están pensando enfocarse en la megaesfera budista o en la parte oriental del mundo para servir al Señor y al reino de Dios, sino también que estos estudios religiosos del budismo son totalmente necesarios para la sociedad occidental del día de hoy, en Europa, Estados Unidos y América Latina. Bueno, después del Islam y después del hinduismo, el budismo yo creo que es el tercer bloque, es la tercera religión no cristiana más importante que tenemos que estudiar. Y tienen mucha relación todas, ¿verdad? Porque son un ataque al cristianismo, son un desafío a los cristianos del siglo XXI. Entonces, la importancia de estudiar a los budistas es porque este bloque refleja una de las regiones, si no la menos alcanzada en el sentido de que en China, en India y en todo ese círculo asiático están los menos cristianos en el mundo, donde hay menos cristianos. Entonces, enfocarnos en los budistas es trasladarnos al norte de la India, trasladarnos a la China, trasladarnos a Nepal, al Tíbet, ¿verdad? Y toda esa región donde el budismo ha tenido una fortaleza grande. Y recordemos que Buda fue un brahman hindú que se decepcionó del hinduismo y buscaba la paz y el bien para todos. Entonces él generó este movimiento budista como un camino a la iluminación por sí mismo y también para apaciguar a los espíritus. Entonces el budismo cayó en buena tierra en esas regiones y ahí está muy fundamentado. Entonces creo que como movimiento cristiano global tenemos que considerarlo seriamente y pedirle al Señor, como orábamos juntos, el espíritu de Josué y Caleb de penetrar, entrar
y también el espíritu de Pablo de observar participantemente la cultura budista y a los religiosos budistas, observarlos, participar en el sentido de entrar donde ellos están. Así que es importante este estudio religioso y un acercamiento a ellos para ver cómo el evangelio va a llegar estratégicamente a ellos. Y la participación activa del Dalai Lama en los últimos años, desde prácticamente la toma del Tíbet del gobierno comunista chino, ha sido fundamental en esta expansión del budismo, no solamente en las áreas asiáticas y en esta región del mundo, sino también que ha empezado a penetrar el pensamiento occidental debido a esta participación activa del Dalai Lama. ¿Cree usted de que Occidente debe, las naciones de Europa, Estados Unidos, América Latina, deben realmente ver al budismo como un serio contendiente contra la cosmovisión cristiana? Definitivamente que sí, el budismo se ha vuelto militante, se ha vuelto agresivo, se ha vuelto misionero, ¿verdad? Después del Islam, el budismo es la religión no cristiana más militante y agresivamente ellos están penetrando en las esferas filosóficas, en las esferas de la sociedad, y ya es una telaraña con movimientos como la nueva era, la reencarnación, el yoga, y en todo lo que es el arte, la ciencia, la música, ¿verdad? Las matemáticas, la filosofía están siendo muy influenciadas por las mentiras que estamos estudiando y que vamos a estudiar en este curso. Y yo creo que la mentira más fuerte que están enfocando es que el hombre es capaz de encontrar una paz, una iluminación, ¿verdad? Una tranquilidad y no muere, sino que se reencarna. Entonces, esa autosatisfacción del hombre, el logro de esa paz interna, ha fascinado al occidente, lo ha ilusionado y lo Claro. ha trastornado, porque entonces el budismo encontró en el posmodernismo de la época moderna un vacío en la mente del occidente, en el corazón, en la agenda del occidente. Entonces, esa ilusión es la que está cautivando al occidente y creo que sí, como cristianos vamos a tener que seriamente considerarlo, estudiarlo, ¿verdad? Y por dónde vamos a penetrar con discernimiento ese avance del budismo como religión en contra de los valores del reino, en contra de los valores cristianos. Entiendo, y esa respuesta me lleva a otro planteamiento, y es el actual impacto que tiene el budismo en el cine y en el arte, en charlas motivacionales. Es decir, está prácticamente penetrando fuertemente la cultura occidental y los más atraídos a este discurso budista son las nuevas generaciones, los jóvenes, los millennials, jóvenes entre 30, 35 años, 28 años, están muy, muy interesados en este tema. ¿A qué cree usted que se debe este tema? ¿Cómo está impactando el budismo en estas áreas y por qué lo está haciendo de esta manera? Creo que el budismo se ha vuelto cada vez más intelectual, más apelando a la mente y entonces la mente ahí está la batalla. Sabemos que la mente es la batalla del siglo, la lucha por la mente y el corazón también, los sentimientos. Pero todo comienza en la mente y cuando el occidente y los jóvenes y los músicos y los artistas observan una religión como esa, observan unas prácticas, por ejemplo, las prácticas de meditar, de repetir mantras, de peregrinar, ¿verdad? De girar ruedas de oración, Mm, colgar banderas de oración, estudian las escrituras y hay un incienso y una música tranquila y hay paz en esos templos y en esa mentalidad. Entonces, eso le llena porque dice, esa es la paz que yo ando buscando, ¿verdad? No es en el trabajo, no es en el materialismo, no, la encuentra en esas prácticas que son paganas, gnósticas, esotéricas,
hay mucho espiritismo detrás de ellos. Entonces, esa realidad esencial que el budismo propone cae en la mente de ellos y lo creen porque ellos andan buscando armonía con el cosmos, ¿verdad? Con el mundo. Eso, esa sensibilidad espiritual a lo oculto, de lo oculto, es lo que creo que el budismo ha logrado llenar la mente y la necesidad, ¿verdad? En la sociedad occidental, que es muy materialista, muy hedonista, mucho placer, mucha indiferencia, ¿verdad? Y derriban los absolutos. No, yo destino mi vida y es lo que yo mismo creo y todo es relativo. Entonces, hago lo que me conviene, ¿verdad? Y lo que vaya conmigo. Entonces, esa aceptación de ese relativismo me parece que es lo que está llenando en muchas mentes y corazones de los jóvenes y de este tipo de gente que estamos hablando. Hermano Randy, no solamente el budismo está penetrando el cine, el arte y atrayendo así a jóvenes, sino que está cautivando el mundo intelectual y científico y filosófico de Occidente. Hoy cada vez más vemos psicólogos hablando de budismo, pero no quiero abordar psicología ahorita, sino que abordar psicología al final de la entrevista, sino más bien cómo el budismo está penetrando la ciencia y la filosofía. Sí, muy importante, Lester, el tema. Yo sigo mucho a un filósofo cristiano que realmente abrió mis ojos para muchas cosas y él dijo algo tan importante que a mí me simplificó el asunto de las religiones. Él dijo que solo hay dos religiones. Está la religión del cristianismo que algunos filósofos llaman el docismo, que divide el mundo entre Dios, que es el creador, y la creación. Entonces, no es de sorprendernos que la ciencia en Occidente, el mundo filosófico que se ha movido hacia lo que los filósofos antes llamaban monismo, un enfoque que todo es uno. Entonces, el budismo, el hinduismo tiene ese mismo enfoque que tiene la ciencia moderna, porque para la ciencia moderna todo es material y todo es energía más materia y no hay nada más. Y es una especie de monismo. Entonces, el movernos desde el rechazo de un Dios creador que no es parte de su creación, aunque gobierna su creación y es diferente que su creación, a una creencia que unifica todas las cosas en uno. Entonces, en este sentido, lo que llamamos en la misionología del animismo, inclusive encontramos hasta en el Islam, en la parte del Islam popular, realmente igual el animismo es este unismo que unifica todo, a veces lo llamamos panteísmo. Entonces lo que vemos es que la filosofía materialista, o lo que llamamos el materialismo metafísico, se unifica muy fácilmente con el unismo del budismo y el hinduismo. Entonces hay como una fusión que ha ocurrido y es tan natural que los jóvenes occidentales que han sido criados en un mundo de la escuela pública, que toda su vida han estado recibiendo ideas unistas, que realmente ese Dios cristiano no existe y todo es materia, que ellos muevan hacia el unismo budista, es muy fácil.
Y es interesante lo que el hermano Moisés comentaba, hermano Randy comentó, de que muchos jóvenes están saltando del materialismo hacia ese esoterismo que presenta también el budismo, ese misticismo que representa para ellos y que es un salto hacia, hacia algo que ellos necesitan y anhelan, porque realmente la ciencia no puede responder las preguntas más básicas del hombre y las más profundas incógnitas que el hombre tiene acerca de sí mismo, su existencia y su propósito en el mundo. La ciencia no puede dar respuesta a esas preguntas y al contrario, le da al hombre una sensación eh, de que no vale absolutamente nada y que es el resultado de simplemente el caos o el resultado de fuerzas impersonales en el universo que no le dan ningún sentido, ninguna dirección a la vida humana. Por lo tanto, el hombre ha hecho un salto hacia este tipo de religiones que ofrecen otro tipo de respuestas y le da otro tipo de sentido a la vida, como el budismo, si realmente el yo es una ilusión y si realmente el sufrimiento es una ilusión. Me pregunto, ¿es el posmodernismo es la evidencia o el reflejo en la modernidad y en Occidente de todos los planteamientos budistas y las conclusiones a las que Buda llegó y el orden social en las naciones budistas es el posmodernismo y posmodernismo es el reflejo de esas conclusiones budistas en Oriente? Sí, en realidad los budistas llegaron a esas conclusiones hace siglos. Entonces, Occidente, al rechazar a Dios y decir que Dios está muerto a partir de Nietzsche y movemos también, es siempre importante porque mencionaste el salto y eso nos lleva a la filosofía existencialista, que es un salto. Inclusive tenemos el existencialismo filosófico, religioso, perdón, que parte de Kierkegaard, que Francis Schaeffer habla del salto a la nada o el salto a la oscuridad por la fe. Entonces, en el budismo también, al final no hay nada, realmente no hay nada ahí. Y al final de pasar literalmente, y no es realmente una reencarnación que ellos hablan, es un renacimiento, pero este renacimiento, estábamos estudiando un filósofo budista occidental, y ahorita se me escapa su nombre. Tenzin Lakpa. No, eso es un monje, es un filósofo occidental Ah, occidental. y que llegó a ser un experto mundial en el budismo, que recientemente se convirtió al cristianismo. Y parte de la razón que volvió al cristianismo, él fue criado católico, fue que ¿qué futuro tengo yo o tienen mis hijas y mi esposa? Porque en realidad cuando renazco no soy yo, y esta criatura que renace, realmente estamos hablando en tiempo de la cosmología budista de millones de millones de billones de años, casi sin contar, donde quizá ya después logro escaparme de la rueda de samsara, que es esta rueda que ellos siempre están girando. ¿Y para qué? Yo no tengo esperanza. Y como Pablo dijo, es que son personas, el mundo sin Cristo no tienen esperanza. Y al no tener esperanza, este filósofo intelectual de alto nivel
budista y tengo volúmenes y volúmenes de sus escritos aquí en mi oficina y muy buenos, dijo, ya voy a volver y explorar el cristianismo que me da esperanza, que me da un futuro. Entonces, es un salto el budismo a la nada, porque no hay nada ahí. En realidad, sabemos filosóficamente el budismo es una especie de ateísmo. No hay nada. Entonces, y también me pregunto, ¿qué es su fuente de revelación? Cuando uno mete ahí en todos los autores supuestamente de escrituras budistas, son doctrinas literalmente casi, uno le da la sensación infinitas de teorías y de divinidades y perspectivas sin ninguna autoridad, sin ninguna raíz de solidez que nos da el cristianismo. Entonces, esta filosofía vacía que viene de los griegos y la filosofía que se desarrolló desde el Oriente, ahora hay una fusión en la modernidad y posmodernidad, que es llegar a las mismas conclusiones que los chinos y los orientales llegaron hace varios miles de años. Claro. Creo que el filósofo entonces al que se refiere es Paul Williams, el convertido Exactamente, gracias. de budismo a cristianismo, porque tenía una base anterior a su conversión al budismo y volvió a sus raíces tenemos cristianas. su libro en español, entonces si alguien quiere leerlo, es un testimonio muy interesante. Es interesante que quienes han hecho un análisis profundo acerca del budismo y realmente estudios profundos han sido más católicos que protestantes mismos. Es un reto para la iglesia protestante poder retomar los estudios religiosos, que son súper importantes para la misionología, entender cómo funciona el mundo, entender cómo están funcionando estas regiones, cuál es la cosmovisión, qué orden social está imperando en estas regiones para poder tener una misionología muchísimo más efectiva. Quisiera compartir con ustedes dos un par de preguntas para el cual les pido 2 minutos de respuesta. Y es la psicología. Dijimos que al final íbamos a hablar de psicología y ahora tengo esta pregunta. ¿Es la negación del yo una un más adecuado acercamiento de la psicología? La psicología moderna está aplicando presupuestos budistas para poder brindar terapia a las personas y esta terapia se basa en la negación del yo, en la negación del sufrimiento. Hermano Moisés. Sí, Lester, yo creo que has tocado un tema crucial porque para entender el budismo hay que acercarnos al corazón de las enseñanzas de Buda y eran sus verdades nobles, las 4 verdades nobles budistas, donde ellos, y como Randy lo explicaba, ¿verdad? Es entrar en una nada, en la nada, porque ellos afirman que existe el sufrimiento, la pérdida del yo, el sufrimiento tiene una causa, el sufrimiento puede extinguirse y el sufrimiento debe seguir un camino, que ellos le llaman el sendero múltiple, óctuple del comportamiento, que es la comprensión, el pensamiento, las palabras. Entonces, según Buda, el hombre está diseñado para llevar al hombre en sí a un estado de imperfección al nirvana, el máximo estado de felicidad y libertad del sufrimiento carnal. Entonces, yo creo que comprendiendo mucho estas verdades nobles de los budistas y sus caminos, ¿verdad? Sus comportamientos y sus senderos o los refugios que un budista tiene en Buda, tenemos que discernir y evaluar que llegan a una conclusión
donde no logran precisamente una identidad como seres humanos. Y ahí nosotros los cristianos tenemos que plantearles en nuestra apologética, en nuestra defensa de la fe, un cristianismo que integra todo, como lo decía Randy, ¿verdad? No, la dicotomía ha dañado mucho el cristianismo, los dualismos, las separaciones. Entonces tenemos que plantear un cristianismo integrado, holístico, que integra Amén. todo, ¿verdad? Y esa separación nos ha dañado mucho y tenemos que lograr una integración de la fe con la razón, la fe y la práctica. Y ahí creo que tenemos para la psicología, para el posmodernismo, porque el posmodernismo es, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, es un relativismo. No, hay una norma, hay unos absolutos en Dios. Dios es el absoluto, dice Romanos, todo es para Dios, todo es de Dios, todo viene de Dios. Las cosas fueron creadas para Él y por Él. Entonces, Dios es uno, ¿verdad? Y tenemos que someternos a la autoridad de Dios y su palabra y su revelación y no volver el relativismo que el budismo y otras religiones están atacando. Entonces, creo que los cristianos tenemos que trabajar mucho cuando hablamos de Dios como una persona íntima, ¿verdad? Y hablar del gozo de la verdadera paz que la vida cristiana, una relación con Dios a través de Cristo, lo logra, ¿verdad? Y ahí es donde creo tenemos que trabajar bastante esa defensa, esa apología, esa propuesta cristiana delante de esta religión. Hermano Randy, esta negación del yo tiene algo que ver con la pobre educación antropológica dentro de círculos cristianos, donde también se parten muchas veces de presupuestos budistas para atacar o para abordar el tema del sufrimiento. En las consejerías cristianas cada vez es más frecuente que estos presupuestos estén influyendo en la práctica de consejería. Y la pregunta es si realmente esta negación del yo es una separación de la antropología cristiana que viene de la Biblia. Sí, y cuando hablamos de psicología, quizá el psicólogo más peligroso en nuestro caso, del tema que estamos hablando hoy, no es tanto Freud, sino Jung. Jung es realmente el hombre cuando yo pienso en el posmodernismo y en el budismo. Ahí está Jung detrás de todo eso y necesitamos analizar durante el curso algo del psicólogo Jung y sus teorías, pero esta negación del yo es también una trampa para muchos cristianos que han sido mal discipulados, porque ellos recuerdan que Cristo dijo que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pero la belleza del cristianismo es, como Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que yo vivo, entonces, este yo es algo creado por Dios. Soy una persona y el materialismo metafísico y la psicología moderna ha llegado a tal grado de negar la existencia del alma. O sea, si el alma no existe, el yo es un epifenómeno. Y eso es algo tremendo. O sea, Lester no existe, Lester es un epifenómeno. El doctor Mejía no existe, es un epifenómeno. Y esto viene del materialismo metafísico, pero el mismo budismo sale con esto que realmente yo soy una ilusión. Y negando esta
que yo soy una persona, niego algo que es la creación de Dios, es totalmente contrario a la realidad, porque yo soy creado como imagen de Dios. Y Randy, el doctor Mejía y Lester, cuando nos hacemos exactamente como Cristo en una transformación en la espiritualidad, Moisés, siendo como Cristo, nunca va a ser como Randy, pero va a ser como Cristo. Y yo voy a ser como Cristo, pero voy a ser Randy, y Lester también. O sea, la personalidad va a persistir como parte de la gloria, de la creatividad y la multiforme gloria de Dios. Qué Y esto, hermano Randy, tristeza es la psicología. disculpe que lo interrumpa, pero esto tiene que ver mucho con la doctrina de la Trinidad, el uno y los muchos, la diversidad y la uniformidad. El cristiano realmente puede estar seguro de su propia existencia y puede estar seguro de su propia identidad y a la vez identificarse con una persona, Cristo. Exactamente. De hecho, en el misticismo cristiano saludable, hablamos de la unión con Dios. O sea, yo puedo tener un verdadero unión con Dios, pero esta unión con Dios no me hace Dios. O no hace si entro en el nirvana que mi personalidad se aniquila. No. Esta unión con Dios es más bien la máxima expresión del yo sujeto a Cristo y su gloria, y es una glorificación de la personalidad del ser humano dentro de los parámetros de la gloria de Dios. ¡Wow! Ahora sí me estoy emocionando. No, Randy, tienes toda la razón, Randy. Ya Lester nos preparó el terreno porque Génesis 1 y Génesis 2, como tú lo has explicado, definen la relación de Dios que tiene con el hombre y que el hombre fue creado como ese ser con espíritu, alma y cuerpo. Y en Génesis lo dice, ¿verdad? Le dio espíritu, la imagen de Dios, el alma viviente, y le dio un cuerpo que es la misma presencia de Dios cuando le dio su gloria. Entonces, yo creo que los cristianos tenemos una forma de meditación cuando hablamos con Dios. Eso es la oración, es la comunión y la relación con Dios, porque fuimos creados por Dios a su imagen y semejanza, pero Él nos ha dado ahora su relación como hijos de Él para tener una comunión íntima con Él, ¿verdad? Y a través de la oración escuchamos a Dios y tenemos un libro que es la Biblia, la palabra de Dios, que nos guía en la vida. Nosotros sabemos que Dios no quiere que no sintamos nada, al contrario, Él nos da su gozo, nos transmite su imagen. Entonces, yo creo que claramente, Randy, ya pusiste la base teísta bíblica de Dios mismo creando al hombre, dándole su imagen y dándole, compartiendo su gloria con nosotros, haciéndonos agentes de su reino, ¿verdad? Para extender su reino, demostrar su reino, cooperar con Él en sus propósitos de glorificar su nombre, de ser adorado en todas las naciones. Entonces creo que ahí tenemos que cautivar nuestra mente y corazón con ese fundamento, ¿verdad? Y creer, como dice Juan 10:10, que Dios nos da vida en abundancia. Para eso vino Jesucristo, para darnos vida. Y creo que el budismo y estas religiones están llenas de un vacío que finalmente se quedan en la nada, en el maya, la ilusión. Sí hay un nirvana, hay un dharma, hay karmas, ¿verdad? Hay mantras, pero ¿a qué lo llevan? Y te das cuenta, ¿no? Y hay que hablar con los artistas de Hollywood.
y compartirles el evangelio, ¿verdad? Y decirles que la paz verdadera está en Jesucristo, y que conozcan cristianos. Hay un cristianismo en el mundo mayoritario ahora que es la esperanza del norte y la esperanza de la evangelización mundial, donde Dios ha levantado cristianos comprometidos, sencillos, humildes, que sufren, como Lester decía, que han tomado en serio el llamado de Cristo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, pero falta, y sígame, y siguen los pasos de Jesús, ¿verdad? Y hay una integración, y creo que hay un orden muy importante para compartir y presentar defensa, como dice la palabra, con mansedumbre y reverencia. Y creo que ahí es donde el cristianismo tenemos que posicionarlo sabiamente en esas comunidades, con la agricultura, con el deporte, con la música, con el arte. Pero creo que la mejor estrategia es la amistad, ¿verdad? El diálogo con ellos, y que ellos vean las buenas obras, así dice la palabra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿verdad? Con las buenas obras. Y yo creo que ahí va el movimiento misionero, que es a lo que en este curso nos vamos a encaminar en las próximas semanas. Y de veras es un ánimo para que podamos entrar en esta esfera, en este bloque tan desafiante para nosotros. Hermano Randy, creo que hermano Moisés ha respondido mi última pregunta, y más bien me falta que usted nos comparta cuál es su posición acerca de la respuesta que puede brindar el cristianismo, como nos comentaba el hermano Moisés, Wow. eh, ante el budismo, y poder responder esas preguntas que honestamente el hombre posmoderno se plantea. Vea, yo soy quizá un poco, algunos me llaman, inclusive uno de mis grandes amigos hace años aquí en Costa Rica, el doctor Pedro Jones, Peter Jones, pero no el filósofo Peter Jones, sino el misionero Peter Jones, y me dijo, Randy, es usted un bicho raro. Y le dije, sí, Peter, sí, eso es la mejor cosa que me has dicho en mi vida, y yo lo recibo como regalo saliendo de ti, Peter. ¿Por qué? Porque Dios me lleva a cosas diferentes. Por ejemplo, en cuanto al budismo, el budismo, la juventud busca, wow, la meditación, la contemplación y todas estas disciplinas que me llevan a lo que es el sonido del universo, el Om y todo eso. Pero Dios me llevó hace años a, por ejemplo, un gran místico cristiano católico, San Juan de la Cruz. Y todos estos que no estudiamos mucho los místicos españoles. Y la disciplina que para mí es la tragedia del cristianismo protestante moderno es la disciplina de la meditación. Pero David mismo dice en Salmo 119, dice, soy más sabio que todos mis maestros. ¿Por qué? Porque medito en tu palabra. Entonces, hay una meditación y hay una contemplación. Hay disciplinas espirituales clásicas que son bíblicas, que el budismo en todo lo que ofrece, en su misticismo, que realmente es como el existencialismo religioso, un salto a la oscuridad. El cristianismo ofrece un universal concreto que es Dios mismo, y también esta particularidad de que yo puedo ser un individuo, tú puedes ser un individuo, porque la Trinidad misma es una comunidad, es una y es muchos, son tres. Entonces, Francis Schaeffer decía que el problema básico de la filosofía, uno de los problemas es el uno y los muchos, como mencionaste.
El budismo, el hinduismo y el islam no pueden explicar eso porque al final todos son especies de monismos. Sí. O en el islam a veces un dualismo radical. Entonces tenemos las mismas disciplinas, pero desde la Biblia, una espiritualidad muy profunda, pero desgraciadamente al abandonar las disciplinas espirituales clásicas, mucho de atractivo que tienen los budistas no lo ven en los cristianos y tenemos que regresar. Moisés comprende eso y lo aprecia porque ha vivido en Oriente y yo he sido muy criticado aquí en América Latina por ciertas personas porque no comprenden, pero me doy cuenta que nuestra espiritualidad comunitaria, nuestra espiritualidad de disciplinas es totalmente coherente en India y en las Himalayas y todo esto, pero por supuesto, desde fundamentos profundamente reformados y bíblicos. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta entrevista. Creo que la parte en donde el cristianismo ofrece una respuesta a todas las preguntas que el hombre posmoderno y en la posmodernidad la sociedad se hace, podemos encontrar muchísimo mejores respuestas. Y no solamente porque sean mejor, sino porque es la verdad. Y podemos estar seguros de que es la verdad. Gracias, hermanos. La parte que más disfruté fue esta última parte de la entrevista. Les agradezco muchísimo por sus comentarios tan valiosos y sus comentarios tan llenos de ánimo para una respuesta a la iglesia cristiana, de que realmente, como el hermano Moisés dijo, que sí se pueda posicionar como un serio contendiente para intelectualmente presentarse a Occidente y también para que la sociedad lo pueda retomar como una respuesta real al problema de uno y los muchos, al problema del individuo y al problema de la sociedad. Hermano Moisés, rápidamente unas palabras de invitación a todos los que nos van a ver para este curso que empieza el próximo lunes. Bueno, la palabra nos dice, una sola cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir, averiguar, investigar en su templo. Yo creo que este es un tiempo que Dios nos está dando para estar quietos, contemplando al Señor, adorándolo en las naciones. Él es lo más importante, su reino y su gloria. Y yo les animo que juntos, como comunidad del reino, como una comunidad trinitaria, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como una hermandad iberoamericana, nos unamos en un esfuerzo estratégico, sabio y oportuno, ¿verdad? De unir esfuerzo e iniciativa para penetrar estas misiones fronterizas menos alcanzadas, estos grupos religiosos menos alcanzados, buscando la gloria de Dios en ellos. Así que será un gozo acompañarles, es un gozo estar con ustedes y vernos pronto en esta capacitación integral con estos esfuerzos y estas iniciativas. Que Dios les guarde y bendiciones y nos vemos juntos en los próximos cursos de las misiones fronterizas. Amén. Gracias, hermanos, por invitarnos. Les recordamos que el curso es del 8 de junio al 27 de julio, o sea, empezando el próximo lunes 8 de junio hasta el 27 de julio. Vamos a tener una temporada bien fuerte de estudios budistas y también de estudios cristianos, porque vamos a hacer un enfoque cristiano, por supuesto, a este estudio. Gracias, hermanos, por acompañarme en esta entrevista y espero de que nos puedan seguir en la próxima ocasión. Les agradezco. Hasta la próxima.